Recording in progress. Bien. De la Superintendencia de Medio Ambiente, damos la bienvenida a la señora Marie-Claude Plomer. Un gusto saludar a la señora Marie-Claude, al fiscal, el señor Bruno Raglianti, el jefe de gabinete de la superintendente, señor Felipe García, y la jefa de comunicaciones, señora Claudia Soto. A ver, hemos convocado hoy día para conocer el avance de la implementación y cumplimiento de las metas de recolección y valorización de residuos de la Ley 20.990, perdón, 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje en cumplimiento del artículo 17 de dicha ley, es decir, la ley REP. Entiendo que Ariel nos va a exponer primero cómo lo tienen organizado. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a todos los asistentes. Don Tomás Ayek va a exponer la materia específica que nos pidieron tratar el día de hoy, sin perjuicio de lo cual adelantar, como ya lo hemos expresado en otras sesiones acá en esta misma comisión, la importancia de la ley REP, que implica sobre todo un cambio de paradigma del sistema de gestión de residuos y por lo tanto, como cualquier cambio de paradigma, implica desafíos importantes en términos de la comprensión de las distintas responsabilidades de los actores que se establecen por esta ley. Em, Uno de ellos es la creación de esta figura de los sistemas colectivos o individuales de gestión, que son entidades sin fines de lucro, que tienen la misión de organizar y gestionar la gestión de los residuos, financiándose a través de los recursos que ingresan vía los productores y generando la adecuada recolección, tratamiento, gestión de los residuos. Y eso implica una serie de desafíos en términos de la logística, del sistema de autorizaciones, de las aprobaciones de su gestión, los reportes que deben hacer, para eso también está invitada la superintendencia, todo lo cual no tiene un referente previo y por lo tanto es parte de lo que está en construcción. Entonces es una de las perspectivas que queremos mostrarles también en esta presentación de cómo a propósito de la interacción con estos sistemas que se van creando, los desafíos que estos actores nos presentan cotidianamente al ministerio, a la superintendencia, ha sido necesario ir creando, desarrollando esta infraestructura, generando las autorizaciones, abordando los problemas, es una materia en construcción y yo creo que lo importante es que como país estamos embarcados en ese desafío buscando conciliar a todos los intereses y buscando el objetivo que es aumentar la masa de residuos que es tratada en forma circular y que no llegue a los rellenos sanitarios, que hoy día, como sabemos y lo hemos conversado en otras sesiones, es una crisis importante. Tenemos comunas que están totalmente saturadas, no tenemos infraestructura suficiente y por lo tanto todos los esfuerzos que podamos hacer en mejorar esa gestión ayudan a la mejora en la calidad de vida de las personas en los territorios. Así que si me permite, le daría el pase a Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Don Tomás Sayé tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a las personas presentes y paso aquí a compartir pantalla para mi presentación. Esta va a ser sobre todo de la parte que tiene que ver con la regulatoria, digamos, de la implementación y posteriormente la superintendencia se referirá más a lo propiamente tal de lo que ha ocurrido desde que entraron en vigencia ya las metas para al menos dos de los productos prioritarios. Bueno, en muy general vamos a ver algo de contexto muy brevemente y después estado de implementación de la ley, como decía, fundamentalmente en lo que se refiere a los decretos que hay que dictar y algunas otras materias, pero es una presentación bastante breve. Entonces, como contexto, solo decir que en Chile estamos todavía muy atrás con respecto al resto de los países de la OCDE en materia de valorización de residuos. Como se puede ver en el gráfico que tenemos al frente, en Chile la gran mayoría de los residuos son enviados a rellenos sanitarios y tenemos muy bajas tasas de valorización aún.
Producto de esto, que también fue detectado en la evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE en 2005 a Chile, ahí un poco se dijo a Chile que para poder ingresar a la OCDE había que avanzar con la responsabilidad extendida del productor y en ese contexto se ingresó el proyecto de ley de la REP en 2013 y la ley fue aprobada en 2016. Es una ley que busca instalar en el corazón de nuestra regulación de residuos esta idea de la jerarquía del manejo de residuos y de que es preferible fomentar la valorización, la prevención por sobre la eliminación, ¿verdad? Ese es el estándar que queremos cambiar. Y es una ley marco que establece varias cosas, pero su corazón es este régimen de la responsabilidad extendida del productor. Vamos ahora, después de esa breve introducción, a decir un poco del estado de implementación, ¿no? Bueno, primero respecto a los decretos de metas, como saben, la ley REP regula estos 6 productos prioritarios que vemos acá, los neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, baterías, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La ley mandata a establecer el régimen REP para ellos, pero también la ley faculta al ministerio para establecer el régimen de la REP para otros productos prioritarios además de esto, y ahí estamos siempre estudiando, digamos, cómo extender la REP a otros, estamos viendo textiles, digamos, entre otros. Esta tabla resume el avance de los decretos de metas, como bien saben, para que inicie ya la REP propiamente tal de dictarse el decreto de metas respectivo. A la fecha ya está publicado el decreto de neumáticos, se publicó en 2021 y también el de envases y embalajes también en ese año. Y más recientemente, en noviembre del año pasado ya, se publicó el decreto de aceites lubricantes. Así que tenemos ya 3 de los 6 productos prioritarios, con su decreto publicado. El próximo que se viene es el de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Como podrán ver ahí, se fusionaron 2 de los productos prioritarios y que se van a regular en un solo decreto y ese decreto está bastante avanzado en su etapa final. Esperamos poder llevarlo al Consejo de Ministros en marzo o en abril del presente año. Tomás, me permite un segundo. Bienvenida, senadora Allende. Bueno, hacemos inicio formal de esta comisión de medio ambiente. Disculpe, Tomás, la interrupción. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador. Bueno, y baterías es el último de los procesos que iniciamos, pero ya se inició el proceso regulatorio, ya se hicieron las sesiones del Comité Operativo Ampliado que se convoca para nutrir un poco de información este proceso y prontamente vamos a dictar el anteproyecto y ponerlo en consulta ciudadana para posteriormente continuar con la fase final del decreto. Respecto a neumáticos, como decía anteriormente, aquí ya empezó a operar la REP. A la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado 15 sistemas de gestión individuales, 8 en la categoría A, que son los neumáticos pequeños de automóviles principalmente, y 7 en la categoría B, que son los neumáticos más grandes, ¿no? Neumáticos mineros, por ejemplo, etcétera. Y tenemos, perdón, ahí dice 2, pero en realidad son 3 sistemas de gestión colectivos operando. Cada uno de estos sistemas de gestión agrupa a varios productores, digamos, decenas de productores. La REP establece que para cumplir con sus obligaciones de lograr sus tasas de reciclaje, los productores, que son los regulados propiamente tal, los que introducen los productos al mercado, tienen que crear sistemas de gestión y pueden ser individuales y en ese caso la empresa, digamos, o el productor cumple, digamos, con su mismo root, digamos, con su misma persona. También los importadores. Esto es un tema de terminología de la ley, ¿no? Pero la ley lo definió como los productores, pero esa figura incluye también a los que importan, sí, es simplemente el término legal que usó la ley. Claro, y los productores se pueden asociar en sistemas colectivos para cumplir con sus obligaciones y de hecho la gran mayoría lo hace, ¿no? Hay muchos más productores cumpliendo a través de colectivos que a través de sistemas individuales. Y bueno, aquí tenemos 13 neumáticos colectivos ya operando, Neubol, Valora Más y Siga, todos en la categoría A, que de nuevo son los neumáticos de automóvil, digamos. En la categoría B, que son los más grandes, en general han optado por sistemas individuales.
Respecto al cumplimiento, sobre esto yo no voy a dar muchos detalles, lo que corresponde a la superintendencia, pero solo decir que el decreto establece dos momentos en que se entregan informes para dar cuenta de los avances que se llevan a la fecha. Uno de esos informes es en septiembre y cubre el primer semestre, digamos, del año, y el otro informe es en mayo del año siguiente, y ese informe cubre el periodo completo del año anterior. Y esos son los informes que permiten entender cómo fue el resultado de cada año. Y a la fecha solo tenemos el informe completo que cubre el periodo 2023, el periodo 2024, el informe va a llegar ahora en mayo. Respecto a envases y embalajes, a la fecha se han autorizado 6 sistemas de gestión individuales, esto para la categoría de envases no domiciliarios. Recordemos que en este decreto tenemos dos categorías, lo domiciliario y lo no domiciliario. Y tenemos también 4 sistemas de gestión colectivos operando, que son Resimple, Giro, ProRep y Campo Limpio. El último es un sistema, digo, de gestión específico para envases agroindustriales. Y ya tenemos más de 120 comunas del país que han suscrito convenios, como mandata en la ley, con sistemas de gestión colectivos para ya empezar a operar en el territorio, ya sea con puntos limpios o con recolección selectiva. Eh, y bueno, respecto a los informes, se establece lo mismo que neumáticos, 2 momentos en el año que se entregan y estamos un poco en la misma situación ahí que en el caso de neumáticos. Finalmente, respecto a aceites lubricantes, aquí como ya mencionaba, el decreto fue publicado hace poco, en noviembre de 2024, y el título 3, que es el título donde están las obligaciones de cumplir las metas de reciclaje, digamos, y las obligaciones asociadas, entra en vigencia en enero de 2027. Así que a partir de esa fecha ya deben empezar a cumplir metas y por tanto a esa fecha debieran ya estar operando sistemas de gestión. Hay varios sistemas de gestión también acá que ya están en proceso de constitución, pero formalmente ninguno todavía aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio se encuentra también trabajando en las resoluciones que mandata elaborar el decreto, al igual que los demás, que son una resolución de los contenidos de los planes de gestión, la resolución con información que deberán contener los informes de avances finales, que está a cargo de la superintendencia, y también la resolución de las garantías. Finalmente, solo una breve palabra del estado de otros reglamentos y modificaciones normativas que establece la ley REP. La ley establece la creación de los decretos de metas, que es como el detalle de cómo va a operar el régimen REP para cada uno de los productos, pero además mandata la elaboración o modificación de otros cuerpos legales para establecer un poco condiciones para que pueda operar como se establece en la ley. Primero hay un reglamento procedimental que debía dictar el Ministerio, que es como el procedimiento para dictar los demás decretos, entre otras cosas. Eso está publicado ya hace un tiempo. También ya se publicó el reglamento del Fondo para el Reciclaje, que ya lleva, de hecho, varios años operando ese fondo, y que también fue creado por esta ley, ¿no? También la ley establecía que se debía modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, fundamentalmente para 2 cosas. Primero, para establecer quién puede ser lo que la ley llama el consumidor industrial, que es un tipo de generador que puede optar a valorizar los residuos por sí mismo en lugar de entregarlo a un sistema de gestión. Entonces se establece un régimen especial para ello, pero solo cierto tipo de establecimientos pueden hacer eso y son los que regula esta modificación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Y también esa modificación de la U determina un procedimiento simplificado para la obtención de permisos de edificación. Y también se establece en la ley que tiene que modificarse el reglamento de los residuos peligrosos, eso lo tiene que hacer MinSal, fundamentalmente para regular los seguros, digamos, que tienen que tener los gestores de residuos peligrosos. Y eso también está avanzado en tramitación, está actualmente para firma de presidencia para luego ser ingresado a la Contraloría General de la República. También el Ministerio de Salud está a cargo de dictar un reglamento, el que sale ahí, para la autorización sanitaria de las labores de recolección y las instalaciones de recepción, almacenamiento de residuos de productos prioritarios. Es un reglamento para simplificar las autorizaciones, en definitiva, y ese es un reglamento que también está bien avanzado, está en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. Y finalmente la ley mandata a dictar el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos, el cual se encuentra pendiente también a la espera del resultado de un proyecto de ley que se está tramitando, que regula esta materia, digamos, y que podría modificar el contenido de ese reglamento, y por eso está pendiente. Correcto, sí. Ese está pendiente, sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Tomás. Vamos a dar el paso entonces
vamos a primero hacer las presentaciones y después las preguntas o comentarios, reflexiones de los señores senadores y la señora senadora. Así es que damos el paso para la senador Chaguán. Pedirle la disculpa porque estoy en paralelo en la Comisión de Estamos Relaciones clarísimos. Exteriores y se está debatiendo justamente una denuncia que yo formulé respecto a la situación de 20.000 niños chilenos que habrían salido clandestinamente fuera del país, vía irregular por la frontera, camino a Estados Unidos, hijos de migrantes eh, haitianos o o de parejas mixtas. Entonces, se está viendo ese tema, por eso quisiera pedir la excusa de que estoy en ambos. Se entiende, senador, no se preocupe. Entonces, damos paso a la presentación de la Superintendencia del Medio Ambiente, señora Maricló. Le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todos las senadoras y senadores presentes. Vamos, está proyectado, ¿no? Bueno, como se planteaba al inicio, ¿no? de la sesión, esta es una ley que tiene varias complejidades y que implica un desafío institucional, ¿no? para todas las áreas, entre ellas también la de fiscalización y sanción. Como sabemos, la Superintendencia del Medio Ambiente tiene en relación a esta ley la competencia para fiscalizar y ejercer la potestad sancionadora frente al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley. Una de las principales obligaciones contenidas es justamente el cumplimiento de metas de recolección y valorización de residuos de cada uno de los productos prioritarios y de todas las obligaciones asociadas a la ley. Solo la ley tiene cerca de 19 obligaciones vinculadas entre ellas al cumplimiento de las metas. Otra facultad importante que otorga la ley de REP a la Superintendencia del Medio Ambiente se refiere a la facultad para autorizar a los auditores externos que deban certificar cumplimiento de metas de recolección. Dicho eso, que sería el marco muy general respecto a la competencia de la superintendencia en relación a la REP, es importante ya graficar, ¿no? materialmente cómo se va y cómo se ha ido expresando estas atribuciones en el marco de la aplicación y el ejercicio de sus funciones. Quiero destacar 4 líneas, ¿no? importantes de trabajo que ha implicado estos últimos, digamos, años, estoy hablando 2023 a la fecha, en que ha sido bastante intenso. Uno, la línea del trabajo interinstitucional, que vamos a detallar, el trabajo interno, cómo se ha organizado el trabajo interno, y también lo quiero relevar, el ejercicio de la potestad normativa como una potestad importante, básicamente en la expresión de la dictación de instrucciones, y una función que es bien relevante, que es propia de la superintendencia y que en esta materia también ha sido bastante intensa, que es la asistencia al cumplimiento ambiental. En materia de trabajo interinstitucional, quiero relevar básicamente 2 líneas que son relevantes, ¿no? El trabajo permanente con el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio, como se ha expresado acá, tiene un rol fundamental en la dictación y en la potestad normativa regulatoria en particular, y por lo tanto hay un trabajo muy coordinado, ¿no? Una mesa permanente de trabajo que ha permitido abordar todos los desafíos de una mejor manera, ¿no? Y en particular ya la Superintendencia del Medio Ambiente ha desplegado también una línea de trabajo interinstitucional entre otros organismos con el Servicio de Aduanas, con la Tesorería General de la República y en materia de terceros con el Instituto Nacional de Normalización. Cada uno de ellos, por cierto, con mayor grado de avance, pero es una mirada respecto a cómo abordar el trabajo de la fiscalización que tiene este elemento de coordinación interinstitucional, dado a la complejidad de la información y de la recolección de datos que se requiere, ¿no? Respecto al trabajo interno, que planteaba la necesidad de relevarlo en esta comisión,
todo lo que implica la responsabilidad extendida del productor implica una mirada transversal, ¿no? Y esa transversalidad se tiene que manifestar en el propio servicio, es decir, dentro de la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cómo nosotros hemos buscado una forma de la mejor interacción interna, que finalmente se traduce en una mejor toma de decisión? Y eso se ha traducido en que se ha conformado un comité de trabajo interno con integrantes de muchas áreas de fiscalización, del área sancionatoria, del área de sistemas, que es muy importante en esta materia, de, digamos, perfiles económicos que permitan entonces tener este trabajo transversal. Y eso se ha traducido en una mejor toma de decisión para efectos, por ejemplo, de nuestras propias instrucciones. Asistencia al cumplimiento es una función que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente y que se ha ejercido en forma muy importante en materia de la ley REP. Esto se traduce básicamente en talleres de capacitación. Recientemente, a comienzo de enero, hicimos uno y hemos hecho varios durante el año. Por iniciativa propia, a veces requerimiento de los propios, digamos, sistemas de gestión, donde uno ve que es una vía importante de información y de comprensión de cómo se pretende, ya sea aplicar ciertas instrucciones o entender ciertas obligaciones. Y reuniones de asistencia, eso a solicitud, por ejemplo, de sistemas de gestión colectivos individuales que lo piden expresamente a la superintendencia. Y esto es permanente. Ahora, respecto al ejercicio de la potestad sancionada normativa, la superintendencia dicta básicamente instrucciones. La principal que ha dictado es la instrucción sobre trazabilidad de datos. La ley de REP tiene un principio, que es justamente el principio de la trazabilidad, y una manera de materializar este principio que básicamente lo que se traduce es en una buena recolección de datos que permita la comparación y que esa comparación permita también la definición de cumplimiento, ¿no? Esta instrucción fue actualizada recientemente. La primera se dicta en diciembre del 2023 y la actualizamos a fines de diciembre del 2024, justamente a partir de un poco de lo que se fue recibiendo, ¿no?, por parte de los propios sistemas de gestión, de algunas complejidades que implicaba la instrucción, y por lo tanto se actualiza en particular en materia de plazos y en materia del sistema de red, ¿no?, básicamente informático. Con esto, esta instrucción finalmente deja sin efecto dos anteriores, más antiguas, y por lo tanto actualiza esta información que es tan relevante para efectos de cumplimiento ambiental. En particular, cuando hablamos de recolección de datos y en lo que se traduce esta instrucción, se traduce en, por ejemplo, y lo grafico muy en términos sencillos, en la presentación de una planilla Excel. Por ejemplo, los datos con anterioridad a esta instrucción se estaban presentando en PDF. Eso ya implica una dificultad para procesar esos datos. Y algunos datos también eran incompletos. Entonces, esta instrucción lo que busca es la completitud del dato en sistemas que permitan también su análisis en términos más rápidos y efectivos. Esta línea temporal de tiempo nos parece bien relevante poder mostrarla porque representa la actividad de la Superintendencia del Medio Ambiente, en particular durante el año 2024. Acá recientemente se acaba de decir, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, que en mayo del 2024 se produjo, ¿no es cierto?, el primer hito de vigencia de la ley REP respecto al cumplimiento de las metas. Esa fue la fecha que uno puede decir, bueno, aquí parte, ¿no?, parte todo de alguna manera. La superintendencia, a partir de esa fecha, recepciona los informes finales de la meta REP y el anexo que se instruyó. Y entre fines de mayo del 2024 a julio del 2024, lo que se hace por parte de la superintendencia es el análisis y sistematización de toda la información que se entrega a partir, ¿no es cierto?, de estas
planillas y formularios que se le aplicó básicamente a los consumidores industriales. A partir de esta recopilación y sistematización, la superintendencia decide hacer requerimientos de información. Esos requerimientos de información dirigidos a los sistemas de gestión van orientados básicamente a que se detectó en este levantamiento datos erróneos, básicamente por errores, por haber, por ejemplo, llenado estas planillas con datos que no corresponden al algoritmo. Y por lo tanto se vio la necesidad por parte de la autoridad fiscalizadora de hacer requerimientos. Básicamente esos requerimientos era confirme el dato. Fíjese si lo que informó, porque nosotros vemos cierta inconsistencia. No hay que olvidar que este es el primer año de cumplimiento de meta. Y por lo tanto aquí también hay un proceso de aprendizaje y de aplicación y de desafío no solamente para la institucionalidad, sino también para quienes tienen que cumplir estas obligaciones. A partir de la información que se recibe en estos requerimientos de información y análisis, nosotros decidimos incluso hacer una segunda ronda de requerimientos y vamos a contar un poquito más de detalle para precisar algunas cuestiones. Y finalmente, entre octubre a diciembre del año pasado, se analiza esta información final de estos requerimientos y se toman un par de decisiones, entre ellos publicación de información, ahí vamos también a mostrar, de qué datos finalmente se ha reportado por parte de los sistemas de gestión. Y eso hoy día es público, ¿no? A fines de diciembre, como decía, se actualizó la resolución de trazabilidad y hemos iniciado todo el trabajo del sistema, el SISREP que denominamos, del sistema de reportabilidad de la ley REP. Esto es lo que acabo de decir en términos un poquito en números, como los números de sistema de gestión presentados tanto en neumáticos como en materias de envases y embalajes, y los requerimientos que hicimos en la etapa 1 y en la etapa 2. Básicamente por duplicidad de datos, falta de información o no ingreso del anexo. Eso es lo que se trata o lo que se busca es que se rectifique para poder efectivamente hacer un análisis total y correcto de los datos finales. Este también es un ejemplo de estos requerimientos y rectificación que se busca. Acá está expresado con los nombres de los sistemas de gestión, ¿no es cierto?, colectivos e individuales, y a quienes, ¿no es cierto?, se hizo el requerimiento y a quienes no se reitera, tanto para neumáticos como para envases y embalaje. Todo este análisis y estos requerimientos, que lo que finalmente nos lleva es que, bueno, finalmente se reportó por los sistemas de gestión, 25 en total, tanto de neumáticos como de envases, informándoles el cumplimiento de sus metas con datos validados por ellos, finalmente, ¿no? Producto de la rectificación de la información. Esa es la información, luego, es la superintendencia la que tiene que analizar, comparar y definir efectivamente el cumplimiento. ¿Qué es lo que nosotros fuimos identificando en el marco de los requerimientos de información? Algo que no dije, en el marco del primer requerimiento de información, la superintendencia, y esto básicamente considerando que es el primer año de cumplimiento de meta, se quiere, ¿no es cierto?, entender y conocer cuáles han sido las principales dificultades o problemas de los sistemas de gestión, por ejemplo, para llegar a la meta o el cumplimiento de sus obligaciones. Y se solicitó en el marco de ese requerimiento que nos informaran cuáles han sido sus problemas. Y ahí hay algunos ejemplos de lo que ellos relevaron, ¿no? Por ejemplo, algunos sistemas de gestión fueron autorizados muy al finales del año 2023, por lo tanto, poco tiempo para la gestión de los residuos. Otros aludieron a que no disponían de ciertas autorizaciones sanitarias y que eso implicaba algún tiempo importante para lograr y demostrar cumplimiento.
Ahí hay un listado de lo que los propios sistemas de gestión relevaron como problemáticas para llegar al cumplimiento. Y sobre esto uno puede hacer distintas, digamos, conclusiones respecto a cómo, de dónde vienen algunas dificultades. No significa que efectivamente, y es parte de la ponderación que tiene que hacer la superintendencia y su investigación, que si efectivamente esas dificultades son esenciales y que fueron determinantes para, por ejemplo, un cumplimiento parcial o incumplimiento de las metas. Todo este trabajo y esto que estoy relatando, finalmente a fines del año 2023 o dentro del último trimestre, nosotros logramos, ¿no?, por un lado, publicar, y eso es importante y lo quiero resaltar, en la página web de la superintendencia los datos reportados en el marco, ¿no es cierto?, de lo que se informó por los sistemas de gestión. Esta publicación, estos datos son los datos globales, son los datos, digamos, que no determinan por parte de la autoridad su estado de cumplimiento, pero hoy día cualquiera podría acceder a esos datos y conocerlos y poder hacer sus propias, ¿no es cierto?, cálculos y definir distintas definiciones, digamos. Nosotros hoy día estamos en la etapa final de la evaluación de cumplimiento de metas, luego de procesar toda esta información reportada por los sistemas de gestión. Y también estamos en la etapa, a propósito de lo segundo, de la devolución de las garantías de cumplimiento. Parte importante de la autorización de un sistema de gestión es que dispongan de garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento es muy importante, en particular para efectos de los sistemas de gestión colectivos, porque permiten hacerse responsable en caso de incumplimiento. Y por eso también es tan determinante y es parte de los requisitos esenciales para su aprobación como sistema de cumplimiento. Ahora, nosotros, esta es una foto de cómo el SNIFA, que es nuestro sistema de información, estos datos abiertos, que es lo que yo planteaba, que están publicados en nuestra página web, se puede acceder, ¿no?, hoy día. Y eso está disponible desde, yo diría, octubre, si es que no me equivoco. Estos son los sistemas de gestión a la fecha que nosotros hemos hecho la devolución de la garantía presentada, y eso significa que respecto de estos hubo un pleno cumplimiento de la meta, ¿no?, y se devuelve la garantía. Respecto a todo el resto, es lo que está la superintendencia hoy día en etapa de cierre de sus informes de fiscalización para efecto de determinar y ponderar, de acuerdo a los criterios, a la razonabilidad, el ejercicio no de la potestad sancionadora respectiva, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para la superintendencia? Digamos, la continuidad de los desafíos. Nosotros hoy día hicimos lo que implica la instrucción, hicimos una actualización de esa instrucción, que hoy día está plenamente vigente, hicimos la puesta en marcha del sistema de información. Esto ha sido un trabajo muy intenso por parte de los equipos de la superintendencia y ahí en una coordinación también muy importante con el ministerio, y hoy día estamos en plena implementación de este sistema REP, es decir, hoy día se va a poder los obligados a reportar directamente a la superintendencia bajo un sistema que va a tener conexiones tecnológicas e informáticas con el sistema también del ministerio. Y nosotros hoy día estamos cerrando la evaluación de metas respecto al cumplimiento de los que nos falta. Mantenemos la coordinación interinstitucional, y ahí quiero relevar algo importante, porque hay un área que la superintendencia está trabajando en forma intensa también durante todo el año pasado, que es hacia los elusores al sistema de la ley REP, ¿no? Es importante decirlo, esta es una ley, como se ha señalado, una ley que implica cambios importantes de paradigma, de conductas, de todos nosotros, ¿no? Y que no es fácil, no es una ley fácil, es una ley además progresiva, pero que nos interesa que hayan cada día más dentro del sistema y no fuera del sistema, ¿no? Y eso para la superintendencia y para todas las institucionalidades es un gran desafío. Primero, porque es difícil acceder a los datos, se requiere mucho trabajo interinstitucional, y entre ellos con aduana, con impuesto interno, con la tesorería, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos con la información que nos entregan estos organismos, ¿no?, que nos permite definir
cuántos productos ingresan al país, ¿no es cierto?, de los productos prioritarios, hacer las comparaciones que nos, digamos, que podemos hacer con datos de impuesto interno y llegar a definir quiénes deben estar en el sistema REP y no han ingresado. Nosotros tenemos hoy día un avance importante con aduanas y podemos estar ya con ciertos, digamos, identificados algunos elusores respecto a los cuales tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y la estrategia de fiscalización y cumplimiento ambiental, que no es algo que se defina, es un proceso que hemos estado construyendo durante el año 2024 y que dentro de este año ya vamos a empezar se va a materializar de un punto de vista ya a través de las definiciones de actos administrativos concretos. Sin perjuicio que ya, como señalaba, hemos devuelto varias garantías, ¿no?, a propósito de pleno cumplimiento. Simplemente solo recalcar lo que ha implicado el sistema REP, que es un sistema que hoy día estamos en una primera etapa, básicamente catastro y sistema de gestión, y luego viene, ¿no es cierto?, este sistema se va a ir robusteciendo cada vez más para que sea un sistema único de reportabilidad y cumplimiento de metas. Y eso es importante para, bueno, lo he dicho, el monitoreo del cumplimiento, trazabilidad, facilitar la fiscalización y la rendición de cuentas, promover la economía y efectivamente ejercer la potestad sancionadora bajo un criterio de racionalidad y ponderación de los incumplimientos. Eso es todo lo que tengo para presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora superintendenta. Abrimos entonces los señores senadores. Yo tengo algunas preguntas. Parto, ¿les parece? Ya, bien. Agradecer las presentaciones. Más bien las preguntas son para el ministerio, porque entiendo que la superintendencia lo que tiene que hacer es fiscalizar el cumplimiento de las metas fundamentalmente. Yo lo que desprendo de la presentación de que aparentemente se estarían cumpliendo las metas, pero no tengo datos comparativos, no tengo claridad, pero en la presentación no se aprecia claramente cuáles son las metas en cuanto a devolución de garantías y cuánto se están devolviendo. Puede que sean todas, puede que sea una parte, en fin, no sé, no me quedó claro con la presentación. Y la información que yo tengo es que todas estas metas no se han cumplido por distintas dificultades, digamos, y que evidentemente vale la pena analizar y la idea de esta comisión es precisamente abordar eso. Entonces, yo tendría tres aspectos de este ámbito de la ley REP y el reciclaje. Nos lo decía muy bien Tomás, el informe de la OCDE, el último informe de la OCDE relacionado con la situación ambiental de Chile. Precisamente el principal cuestionamiento que nos hace es a la capacidad de reciclaje y todo lo que tiene que ver con la disposición de residuos. Ese es un tema que estamos muy, muy al debe. Entonces, son tres elementos. Primero, quisiera calificarlo como la fuga de materiales, una primera cosa. Un segundo elemento tiene que ver con el cambio cultural y la necesidad de educar a la ciudadanía respecto de esto, porque probablemente en alguna parte de la población y en algunas comunas del país se está comenzando a reciclar, pero yo diría que eso no es una cuestión masiva y especialmente en las comunas más populosas no está bien incorporado. Y lo otro que también, por la información que nosotros hemos recogido, que es la vinculación con la ley PUSO, que también hay algunas dificultades con la ley PUSO, la ley de plásticos, perdón, ni siquiera es ley de plástico, es ley de productos de un solo uso. Y ahí hay una suerte de canibalismo del plástico. Entonces ahí quisiera abordar esos tres temas. Y en función de eso, por ejemplo, la fuga de materiales, por todas estas dificultades que hay con los recicladores bases, que hay demasiada informalidad en esto. Entonces, evidentemente, los sistemas de gestión tratan de recolectar para hacer el cumplimiento de metas, pero por otra parte tienen los recolectores bases que no son formales, y hay muy pocos formales, que en general también están capturando el plástico, envases y embalajes, y esa captura no se está contabilizando en el sistema en términos generales, no sabemos cuánto es, y efectivamente se están provocando problemas para el cumplimiento de las metas. Entonces ahí yo tengo algunas preguntas, si el ministerio ha evaluado revisar las metas, porque hoy día se consideran las metas que tiene que llevar adelante solamente el sistema de gestión,
pero no se contabilizan los otros reciclajes que hay y además con tanta informalidad, evidentemente que no tenemos claridad de cuál es efectivamente la cantidad de plástico que estamos recogiendo del sistema, digamos. Por lo tanto, me gustaría conocer si hay una idea de revisión de esas metas o la gradualidad de estas metas y si no se ha ejercido esa atribución, porque esa atribución está en la ley además. Y si no se ejerció esa atribución, ¿por qué no se ha ejercido? También saber si se puede cuantificar cuánto material está siendo efectivamente reciclado. Porque imagino que debiera haber claridad de cuánto es el material que sale desde la producción hacia el entorno, el mercado, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la equivalencia entre el material que se produce y el material que se está reciclando? Eh, También el tema de los recicladores informales sabemos que es un problema y si hay algún catastro de ellos, si tenemos idea cuántos son, dónde están, quiénes son, eh, qué trabajo ha desarrollado el ministerio para poder formalizar a estos recicladores, porque una cosa es tratar de hacer algo para que efectivamente todos entren al sistema de gestión y se incorporen en esta cadena de valor que se está organizando y otra cosa es dejar que las cosas pasen. Eh, el tema de los municipios también. Los municipios, la ley dice, podrán celebrarse convenios. Y la verdad es que deben ser 100 de los 345 municipios, y de esos 100, la verdad es que no sé si cumplen efectivamente en estos convenios con los sistemas de gestión. Ha sido bien difícil que en algunos municipios se entienda la idea de los convenios con los sistemas de gestión y que efectivamente se esté produciendo la recolección que debe producirse, producto de que no hay ese incentivo desde los municipios. Eh, y también me gustaría saber, porque estos temas me imagino que ustedes los tienen clarísimos. ¿Qué están haciendo, digamos, para apoyar el cumplimiento de esto, digamos? Respecto al cambio cultural y la necesidad de educar a la ciudadanía, me gustaría conocer qué medidas están planeando desde el Ejecutivo para la educación ciudadana en esta materia. Además de la campaña de la cumbia que está apareciendo por allí, saber qué es lo que están haciendo en el territorio para que esto se pueda empezar a desarrollar. Eh, ¿Cuál es el presupuesto que está destinado a las campañas REP? ¿Cuáles son las metas contra esas campañas, digamos? ¿Cuánto se te espera crecer en esto? Eh, y cuál es también ahí la celeridad de los decretos sobre el ecoetiquetado y la reciclabilidad? Si nos pueden contar un poquito cómo están con eso, para nosotros es importante. Y finalmente, en el tema de la vinculación con la ley PUSU, lo que está ocurriendo ahí es que eh, hay metas establecidas a través de la ley REP para los sistemas de gestión. Y por otra parte, está también las metas establecidas que establece la ley PUSU. Yo tengo la impresión de que, de acuerdo a la información que he podido recoger, que compiten en general los sistemas de gestión o las metas del sistema de gestión compiten con las metas de la ley PUSU. Y que el plástico, o sea, que hoy día que las condiciones se dan para que perfectamente el plástico que tenga que recolectarse para cumplir las metas de la ley PUSU no pasa por los sistemas de gestión. O podría no estar pasando por los sistemas de gestión y hay una competencia por ese plástico entre los sistemas de gestión y los que necesitan cumplir con la ley PUSU. Y me refiero fundamentalmente al 15% que tienen que tener las botellas plásticas de un solo uso, es que esas metas debieran empezarse a desarrollar desde el 1 de enero del 2025, ya hay una meta del 15%. Y la impresión que tenemos es que no hay el suficiente plástico en el mercado para cumplir esa meta y más aún se produce una suerte de canibalismo porque por un lado se trata de cumplir las metas de los sistemas de gestión e introducir el plástico por allí y ese plástico no necesariamente va a las botellas desechables, sino que también va, por ejemplo, a los envases y embalajes de de las frutas que están en los supermercados, este plástico PET fundamentalmente, que es el 80% del plástico que más se utiliza para reciclar y el más valorizable, digamos. Entonces, también ahí se produce una suerte de canibalismo. ¿Qué es lo que están pensando o cómo lo han observado ustedes y qué están pensando para corregir esa situación? Eh, por ejemplo, ¿por qué no imputar las metas PUSU a los sistemas de gestión también? Es decir,
que esas metas que se están estableciendo en la ley PUSO, que es plástico que entra por fuera de podría ser plástico que entra por fuera de los sistemas de gestión, podría ser contabilizado también dentro de las metas de la ley REP. Eh, en caso, la ley prohíbe la importación de PET, por ejemplo, que yo encuentro que está bien, digamos. Pero, ¿qué medidas ante una eventual escasez del plástico del PET, producto de estos dos sistemas que compiten, qué medidas están pensando tener al respecto? Y, y si ustedes creen que hay un escenario de incompatibilidad entre la ley PUSO y la ley REP, y si esa suerte de incompatibilidad que podría haber por todo esto que acabo de mencionar, podría en alguna medida corregirse vía reglamentaria o tendría que haber modificaciones a la ley. Básicamente en esos tres elementos, como les decía, la fuga de materiales que se produce por la presencia de sistemas o de reciclaje fuera de los sistemas de gestión, y la informalidad de los sistemas de estos reciclajes fuera de los sistemas de gestión, los aspectos relacionados con la educación ciudadana y el cambio cultural que tiene que haber en la ciudadanía y la vinculación de la ley PUSO con la ley REP. Son como los tres elementos centrales de las dificultades que nos han hecho saber y que para nosotros era importante que pudiésemos ir avanzando en cómo ir resolviendo esos temas, porque efectivamente las metas del año 2023 no se cumplieron, y las metas del 2024 tampoco se van a cumplir por la proyección de los antecedentes que hay, y por tanto lo que aquí debiera pasar es que la superintendencia aplique sanciones, digamos. Entonces, pero hay todo esto que le acabo de mencionar y hay razones importantes para plantear de que tenemos algunas dificultades por la implementación de la ley REP y especialmente la ley PUSO, y habría que buscar fórmulas de cómo resolver esto de manera conjunta. Senador Allende y posteriormente senador Lagos. Gracias, presidente. Un saludo, por supuesto, a nuestras expositoras, representante de Medio Ambiente y a la Superintendencia de Medio Ambiente. Mire, coincidiendo en parte lo que usted se explayó de una manera importante, la verdad es que la primera duda que me surge es un poco, digamos, distintos aspectos, no necesariamente ordenados ni una orden de prelación, pero primero habla de productores, ahí incluye importadores y hablaba digamos, de la superintendencia, la coordinación con aduana. Pues yo no sé si eso es suficiente, porque hasta el día de hoy sabemos las tremendas dificultades que tiene aduana. Hemos tenido hasta denuncias internacionales de cosas que se introducen en la aduana y nuestra precariedad en el sentido que hemos logrado recién tener unos escáneres más avanzados en San Antonio y otros, pero la verdad es que hay una precariedad muy grande. Entonces yo no sé qué grado de seguridad o certeza podemos tener nosotros de controlar lo que se importa. Como la primera cosa, ¿quién evalúa eso? ¿Cómo podemos llegar a una meta frente a eso? ¿O cómo se hace un seguimiento? ¿Y cómo podemos considerar los elementos que están importando? ¿Qué se está importando además? Porque eso puede ser bien complicado si no tenemos un rastro, un seguimiento, es como lo primero que me surge. Después, efectivamente, yo creo que a lo mejor un par de municipios, pero yo me atrevería a asegurar que todos los municipios tienen deficiencia en esto. No solo los populares que aquí acaba de mencionar el presidente. Yo, digamos, tengo la experiencia en una de las comunas que, digamos, de la zona oriente y yo no veo así que haya de manera muy destacada puntos de reciclaje y menos facilidades domiciliarias, porque eso sería un punto súper importante. No todos están en la disposición de trasladar sino que cuántos camiones pueden llegar en la mayor cercanía posible para retirar domiciliariamente. No, yo creo que no se hace, punto. Yo creo que es un tema sumamente relevante y esto un poco lo conectaría con que algo mencioné yo que creo que fue la sesión de ayer, con la ley de residuos orgánicos que no sabemos nada porque está en la Cámara, no ha entrado al Senado y por tanto no la conocemos. Pero yo creo que tiene una íntima relación, eso es muy relevante. El problema es que, como no saben mucho respecto a esta ley, lo que va a abarcar, pero lo que es hoy día el manejo de residuos orgánicos, yo creo que es muy deficiente. Y además todo va a parar a vertederos, lo cual una manera importante son ilegales o juntan todo.
Entonces también se ha visto casos que están muy bonitos, se separa cartón, papel, no sé qué, después llegan en el tarro, digamos, el camión de la basura, lo juntan todo y lo depositan, vamos a decir, en un vertedero legal y en otros casos ni siquiera, ilegales. Entonces, tampoco sacamos mucho con hacer muy eficiente, muy bonito, suena muy bien, pero si nosotros no tenemos un control de estos residuos orgánicos, no tenemos un control de la gestión de la basura, que yo creo que es un tremendo tema en nuestro país, la verdad es que yo lo veo bien difícil. Y por otro lado, nosotros habíamos planteado hace un tiempo atrás también, aparte de todos estos productos que son los de prioridad o los primarios, que son bien importantes, agregar textiles. Hay ahí todo un área que no se ha trabajado, no se ha agregado, simplemente no se supervisa, y yo creo que es un tema. Yo creo que es un tema. En muchos países está empezando a ser considerablemente un tema, ¿no? Por razones bastante evidentes, digamos. Entonces yo también me gustaría un poco, si en algún momento se empieza a contemplar aquello. Después, yo entiendo el esfuerzo y creo que es sumamente relevante lo que señalaba la superintendencia, que no es solamente llegar y fiscalizar, que es la labor generalmente principal de la superintendencia, es el instrumento de fiscalización. Me gusta mucho que esté buscando el cómo capacitar, el cómo generar, digamos, esta información conjunta, cómo orientarlos para que puedan no solo informar, sino que ir dando cumplimiento. Me parece que es bien relevante y que ojalá eso se amplíe lo más posible, porque ya no es solo llegar y fiscalizar y aplicar multas, sino que es casi tomar de la mano para decirle, mire, usted puede ser un gestor individual o puede ser un sistema, digamos, de gestión colectiva, pero usted tiene que pasar por esto, hacer esto. Yo creo que eso es muy, muy importante. Un poco se relaciona con lo que hablaba el presidente, un poco nuestra cultura, que es bajísima. Y por eso la OCDE siempre ha reconocido que tenemos una baja muy grande en términos de reciclaje, en términos de tratamientos de basura, en términos de separación de los productos orgánicos, en fin, lo que más o menos todos conocemos. Y respecto a la informalidad que tanto nos mencionaba el presidente, yo tengo entendido que hace un rato se está trabajando con recolectores de base que están bastante organizados. Eso no quita que tiene que haber además, y sabemos que debe existir, en paralelo una gran informalidad, pero yo creo que se ha avanzado en eso. Me gustaría que me lo confirmara Medio Ambiente, probablemente saber. Tengo la impresión que hay bastante contacto y trabajo con los recolectores de base, que tienen su reconocimiento, que tienen su formalización, y eso cumple un rol importantísimo. Entonces, saber efectivamente separar aquello de la informalidad. Y finalmente, a mí me gustaría como invitar a los sistemas de gestores, a los que estén haciéndolo, ya sea individual o colectivamente, porque yo creo que es muy interesante escuchar el esfuerzo que se hace. Normalmente no estamos muy interiorizados de nuestros esfuerzos nacionales. Eso tiene mucho que ver, y perdona, pero voy a hacer un paréntesis, lo voy a relacionar con que justamente el convenio de Basilea, la moción que se presentó y lo que estamos discutiendo en este momento, que a mí me parece que cuanto menos autoricemos, digamos, la exportación, mi manera de ver es que estamos más incentivando a que se trate en Chile estos residuos y no propendamos a la respuesta fácil, es decir, saquémoslos, y sobre todo que muchas veces no necesariamente se saca a los países desarrollados, sino que pueden llegar a países que evidentemente no cuentan con esas condiciones. Por eso yo creo que frente a eso yo prefiero tener una conducta, digamos, más cuidadosa, precautoria, y no llegar y autorizar estos residuos. Ahora, de verdad, las campañas hacen muchísima falta. Y además, yo le puedo decir, estoy segura que si usted hace una encuesta a la población, nadie tiene idea qué hacer con las pilas, con la batería, y cada vez estamos más de los chips y lo que sea, y los teléfonos viejos ya uno va sepultando, y la impresora que ya quedó obsoleta. Las casas de uno, digámoslo con claridad, las casas de uno ya se pasaron a ser un verdadero cementerio, que uno ya no había qué hacer con la computadora, la impresora, el teléfono y todo lo que fue dejando de lado, porque evidentemente no, ya no sabe ni qué hacer. Sobre todo, como digo, porque no hay capacidad de los municipios, ni mucho menos para poder establecer, mire, esto diríjalo acá o esto allá, o lo pasamos a recolectar, que sería maravilloso, las piezas, sí. Y esto es un nivel, ya a esta altura es masivo, porque a lo mejor hace unas décadas uno podía pensar que esto era un tema que apuntaba a un sector específico de la población, llamado así, con más recursos, por decirlo de esa manera, en términos electrónicos o de acceso a los televisores, a esto. Pero hoy día, por favor, eso ya es completamente masivo. Entonces la gran pregunta que se hace,
cómo se está tratando aquello, porque además no para. Cada vez está esta cosa tan inmediatista que parece que cada 2 años hay que cambiar todo. Entonces, vamos cambiando y transformamos, como ya lo decía, entonces nuestras propias casas en una acumulación de residuos que no sabemos ni qué hacer. Me gustaría saber un poco cómo se aborda aquello. En fin, como es obvio, es un tema bien complejo, da para mucho, presidente, disculpe, pero creo que vale mucho la pena interesarse, saber qué avances y felicitar lo que ya tengamos, pero mirar bien los desafíos que nos faltan. Gracias, senadora. Aprovecho la oportunidad antes de dar la palabra al senador Lago de dar la bienvenida al alcalde de Vicuña, don Mario Aros. Bienvenido a esta comisión precisamente porque ellos están abordando un tema de gestión de residuos también en su comuna. Senador Lagos, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho a saludar a las autoridades que nos acompañan. Eh, yo puedo hacer mía varias de las reflexiones de ustedes. Había pedido la palabra, era un tema bien puntual, pero ya como que lo abordaron un poco, pero lo dejo para la reflexión. Eh, Legislamos, sacamos legislaciones de primer mundo con realidades de tercer mundo, ¿ya? O sea, yo no tengo ni siquiera salir de la región de Valparaíso, ni de Viña del Mar, ni de la comuna de Valparaíso. Ya siento que el tema de fiscalización es muy pobre. No digo por la superintendencia, pero todo el sistema. ¿Quién se hace cargo de los vertederos ilegales? ¿Ah? Acá tenemos 3 o 4, te tome para arriba, vaya a hacer camino a la pólvora, y ahí están tirando. Vaya al Marga Marga, yo he ido personalmente a verlo ya, vaya a la Jarilla, ahí cerca arriba también. Están, uno los va a ver, los vecinos lo invitan a uno a verlo. Entonces, si los vecinos me invitan a mí a verlo, y yo no tengo ni facultad fiscalizadora, una sensación de que tal vez en ninguna parte está fallando el sistema. Entonces, ¿está fallando por falta de información? No creo, porque la información circula. Sale la Estrella del Paraíso, el Mercurio del Paraíso, Radio Vivo Vivo, no que hace propaganda, pero está ahí está. Entonces nosotros legislamos acá que los camiones que hagan los fletes, se acuerdan del transporte de desechos, le íbamos a quitar la licencia de conducir al que está para hacerlo más. Nada, ¿por qué? Porque yo siento, y esto es, creo que el sistema ha sido permeado, la verdad. Entonces, se hablaba de la informalidad. Claro, usted hizo el punto de la informalidad, tal vez contabilicemos el reciclaje de los informales, porque tal vez eso nos acercaría a la meta, esa es la mirada positiva. ¿Ah? Claro, o sea, cumplir la meta. Bienvenido aquí, su secretario por año, se puede sentar a mi lado, no le va a pasar nada. ¿Ah? No sé tampoco que cueste por allá. No, no nomás está ministro subrogante. No, no, así. Es que aprenden rápido, ¿entendido, no? Está bien. Eh, Eso estuvo buena. Ya, no, decía que em, o sea, yo siento que no es solamente un tema de información, porque la información existe donde están los vertederos. Ahí se siguen viendo y están. Yo no voy a hablar de las grandes ideas de los residuos ah, sólidos ni lo orgánico aquí, los colchones, la basura, las pilas, la batería. Usted pone una batea en la calle Guillermo Rivera, donde yo vivo, se pone la batea y en 8 minutos está repleta, lleno. Entonces uno dice, tal vez el sistema fuera. Y esas bateas las llevan los municipios. Entonces, lo que quiero decir es que siento que tenemos eh, la capacidad de legislar bien rápido, de darnos los marcos regulatorios. La superintendenta dio una muy buena exposición respecto a aquellos que están sometidos, que son parte del sistema que está ocurriendo. Si cumplen o no cumplen la meta, si le dan la facilidad o no, si le aplican la multa, y le piden las observaciones, pero esos son los que entraron al sistema. Pero la pregunta es qué es lo que queda fuera del sistema, no solamente para cumplir las metas, tal vez la cantidad de reciclaje informal ya estamos superados las metas, pero la pregunta es que dentro de esos informales también hay todo tipo de externalidades negativas asociadas a eso. Yo no sé, yo vi la foto bonita de los aceites, yo no sé dónde están esos aceites. ¿Todos están reciclados, esos aceites? Y lo orgánico que decía la senadora. Entonces, yo le dejo la inquietud, no como para recriminarlo a ustedes, sino que qué se les ocurre que habría que hacer. ¿Ah? Eh, lo de los vertederos ilegales, están ahí. Lo de la separación de basura, no quiero entrar a contar ninguna de las anécdotas que hay acá, en Valparaíso. Un cerro entero con basurero de 5 colores, ya no eran de 3, de 5 colores. No resultó, porque no hay capacidad desde el punto de vista, no solamente los ciudadanos, que se organizaron algunos y se pusieron basureros, si te quiere, distintos de naturaleza, pero a escasas distancias unos de otros, cosa que nadie tuviera que desplazarse 4 cuadras y dejar la basura. En este porte, realzado los 2 días. Entonces, no quiero, y después se lo robaron y qué sé yo, pero además cuando llegaron a retirar, era el mismo camión que no tiene capacidad de reciclar. Entonces, yo siento que sería bueno que, junto con seguir legislando, que tenemos que hacerlo, es el tema de la implementación.
la fiscalización, los recursos, la información. ¿Y qué estamos haciendo en esa materia? Yo siento que esa como que la estamos perdiendo, ¿ah? Porque no hay recursos, a veces tal vez porque hay malas prácticas, lo digo derechamente, no puede ser que nunca pillen a nadie. O sea, cuando uno podía pedir un oficio, saber cuáles fueron las sanciones que se han hecho a nivel, no de las grandes empresas, eso está claro, esos son el tiro sancionado porque es más fácil, están en el sistema. Pero ¿qué hacemos con los otros? ¿Dónde está esa estadística que diga, mire, hemos mejorado este tema? Tal vez existe, pero no la conocemos. Y por último, la información, el desconocimiento, como decía el senador Allende, es bien brutal respecto a eso. Y eso tal vez es más comunicación, responsabilidad nuestra, como, no sé, nuestra como Estado me refiero, ¿eh? Autoridad. Eso. Gracias, senador Lagos. Damos la palabra a don Ariel o yo creo que a Ariel, porque el subsecretario está recién ahí. Bien, damos la bienvenida al ministro subrogante de Medio Ambiente, don Maximiliano Proaño. Parece que le fue bien en la Cámara de Diputados. Qué bueno. Don Ariel. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Voy a dar una introducción general y luego le doy la palabra a Tomás y a la superintendencia. Em, do- em, Dos reflexiones en torno al conjunto de temas que se han planteado. Como señalamos, este es un cambio de paradigma que establece nuevas figuras, nuevos roles y por lo tanto, en orden de prioridad, para poder implementar la ley REP necesitamos que existan gestores, que existan sistemas de gestión, que existan convenios con los municipios, sin lo cual es imposible que se alcancen las metas. Por lo tanto, desde una perspectiva meramente lógica, hoy día hay una preocupación permanente del ministerio de pensar cómo optimizar en base a las limitadas herramientas que da la ley al municipio, porque le da un rol al ministerio, le da ciertos roles. Cómo en base a esos roles poder optimizar la instalación de todo este sistema. Efectivamente es importante cumplir con las metas, para eso está diseñada la red, pero si hoy día no tenemos sistemas de gestión, no tenemos trazabilidad de la información, no tenemos los kilos de residuos, va a ser imposible. Entonces, puesto en orden de prioridades, sí, por eso es conveniente tal vez hablar de cumplimiento parcial en una instancia y de cómo cerrar esa brecha, y eso es parte de, por supuesto, un rol de la superintendencia. Y en lo que atañe al ministerio, y en relación ya más concretamente a las preguntas que se nos formulaban, una cuestión básica es distinguir entre cuestiones que son de comando y control, cuestiones que son de políticas indicativas. En comando y control uno puede establecer un indicador preciso, un parámetro específico, pero en las medidas indicativas se trata de formular cierto contexto, cierta base para que los actores privados puedan desplegarse. Entonces, por ejemplo, en materias indicativas la ley dice los recicladores de base tienen que tener un rol. ¿Y en qué se expresa ese rol? Bueno, se les tienen que entregar gratuitamente por parte de los sistemas de gestión las bases de licitación para que quieran participar, pero luego también la ley establece que los sistemas de gestión pueden saltarse el proceso de licitación previa autorización del ministerio cuando se trata de contratar con recolectores de base. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos tenido una política activa de buscar, con los recuerdos pertinentes, autorizar que los sistemas de gestión puedan ocupar este mecanismo de excepcionalidad para fomentar eso. La ley también señala, bueno, que tienen que ser recicladores de base que estén registrados, entonces por lo tanto también ahí se orienta a una mayor formalidad, porque en la medida en que sean recicladores de base autorizados van a poder ser de aquellos con quienes los sistemas de gestión van a poder contratar directamente y no a través del proceso de licitación, lo que en algunos casos va a generar este principio, ¿cierto?, de justicia que estaba en la ley REP. Esa potestad no es de comando y control. Nosotros no podemos obligar directamente a los sistemas de gestión a contratar, pero sí al menos dar las facilidades para que ese acuerdo de voluntades ocurra. En el caso de los municipios, nosotros no tenemos facultades directas sobre los convenios. Entonces, ahí evidentemente es un espacio de trabajo y de conversación con los municipios y con los sistemas de gestión, ver cómo podemos optimizar eso, porque en ese marco, lamentablemente, la ley no le entrega al ministerio mucha o ninguna potestad en ese marco.
Respecto de lo que se consultaba de la ley de plásticos de un solo uso, efectivamente nosotros hemos recibido esas aprehensiones de riesgo. em, y para especificar un poco mejor la situación que ocurre es que cuando un productor pone una botella plástica en el mercado, está sujeto a la obligación de, bueno, informar cuántas de esas de botellas está colocando en el mercado y luego atribuirse a un sistema de gestión para que sean recolectadas y generadas. Pero por otro lado, efectivamente, por la ley de plásticos de un solo uso, cuando la fábrica tiene una obligación de un porcentaje de material reciclado recopilado en Chile. Entonces, ese productor tiene un doble rol, tiene que informar y a través de un sistema de gestión recolectar ese plástico, pero luego como productor de la botella, cuando están integrados, porque no necesariamente están integrados, pero en los casos en que están integrados, a su vez debe comprar ese plástico para su propio proceso. Entonces, no es estrictamente una incompatibilidad absoluta, pero efectivamente puede existir un riesgo de acceso, porque para hacerse con ese porcentaje debe, en el fondo, vía precio, pujar por tener acceso a esa cantidad de plástico. Cuando visualizamos esa circunstancia, dado que no es una antinomia directa entre dos normas, sino que es más bien un riesgo, lo que establecimos fue que, por ejemplo, en el reglamento de plásticos de un solo uso que está hoy día en el proceso de firma y toma de razón, que ya pasó por el Consejo de Ministros, que la determinación de la cantidad de plástico reciclado se pudiera hacer por lotes y no botella a botella, porque en ese caso iba a ser imposible la trazabilidad. Entonces, para poder facilitar que efectivamente se pudieran comprar estos volúmenes de plástico reciclado, al menos que pudiera apuntarse a comprar, por decirlo de alguna manera, hartas toneladas en distintos momentos del año y no en un flujo constante, porque eso podía ser muy difícil de gestionar, dado que quienes están poniendo este plástico reciclado deberían ser los propios sistemas de gestión. Entonces, para facilitar esa conversación. Pero de nuevo, el ministerio no puede reemplazar esa relación, ese contrato entre privados. No es un contrato que sea dirigido por parte del ministerio. Sí dar las facilidades vía el reglamento para que ese comercio se dé en los mejores términos. Respecto de materias de educación a la población, efectivamente el ministerio tiene que tener campañas de educación. La que se mencionaba hace un momento es una que se ha optado por un diseño más lúdico, ¿cierto? Que busca un mayor impacto a través de un mensaje más sencillo, que es la campaña de Reciclar es la cumbia, pero evidentemente eso tiene que tener más desarrollo en el tiempo, porque se busca optimizar los escasos recursos que tiene el ministerio para este tipo de circunstancias. Sí, la pueden ver en las redes sociales del ministerio. Nunca va a ser suficiente. Nosotros vamos a buscar potenciar los canales que tenemos con los temas de educación. Si es necesario presentar un proyecto de ley para fomentar la educación ambiental, se hará. Utilizar también los canales de trabajo con los municipios a través de los sistemas de certificación municipal para fomentar el trabajo en estas materias. Entonces, todo esfuerzo que se pueda hacer es valioso y no va a ser nunca suficiente, pero estamos muy abocados en eso. Le insisto, en términos de presupuesto es prácticamente inexistente el presupuesto que hay para este efecto, pero se hacen las campañas igual. O sea, no ha sido una excusa para no realizar estas campañas de sensibilización. Ahí, Tomás, si me puedes complementar con los aspectos más técnicos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Para complementar lo que decía Ariel, bueno, voy por temas respecto a los recicladores de bases. La ley efectivamente reconoce la existencia de recicladores de base que efectivamente actúan en la informalidad, pero establece también una vía de entrada para que estos puedan ingresar a la ley. La ley define lo que es un reciclador de base y establece también un mecanismo para que ellos certifiquen sus competencias, puedan registrarse en un registro que ya tiene andando el Ministerio de Ambiente y ya siendo recicladores de base registrados y certificados, pueden optar a distintos
beneficios que establece la ley para ellos. Ariel ya mencionaba algunos, la posibilidad de que se contraten directamente y que no sea vía licitación. Hay otros también. En el decreto de metas de envases se obliga a los sistemas de gestión a que contraten un cierto mínimo de recicladores de base en sus instalaciones. Además, se mandata a que tienen que pagar precio de mercado recicladores de base porque como son actores pequeños muchas veces no tienen poder de negociación. ¿Qué hemos hecho para que esto que dice la ley se haga efectivo? Bueno, se hizo todo un trabajo que ya terminó hace un tiempo de desarrollar los perfiles de competencias laborales que tenían que hacerse para que ellos se puedan certificar. Hoy en día existen ya 4 perfiles de reciclador de base, reciclador avanzado, operario y administrador. Y hoy en día tenemos más de 2.000 recicladores de base que han sido certificados y que están participando en la red. Además, se ha fomentado la asociatividad de los recicladores y en particular se ha ido apoyando para que establezcan cooperativas de recicladores de base. Hace 3 años no existían cooperativas de recicladores de base, hoy en día tenemos más de 30 cooperativas de recicladores de base que ya existen y que están participando en la ley, digamos. Y también hemos tratado de coordinar con otros servicios públicos para apoyo financiero para su operación. Por ejemplo, hace unas semanas atrás se lanzó un concurso de InnovaFosis en donde hay 2 desafíos y uno de ellos es el fortalecimiento de estas cooperativas de reciclador de base. Además, a través del Fondo para el Reciclaje, el Ministerio de Medio Ambiente lleva ya muchos años apoyando. Son fondos que no van directamente a los recicladores porque por ley el fondo es para municipios, pero hay tipos de proyectos para apoyo a recicladores. Entonces hay una serie de acciones, por cierto, no son suficientes, pero ha habido un esfuerzo bien intenso por lograr justamente que los recicladores de base se integren al sistema. Esto sin perjuicio de lo que usted, presidente, mencionaba, de que efectivamente la ley RED viene a instalarse en un contexto en que ya operan otros sistemas y, por cierto, ahí ha habido ciertas resistencias y cosas que hay que ir superando, ¿no? Más que esos 2.000 que usted menciona. Y incluso cómo operan sin resolución sanitaria, sin cumplir ninguna norma. Hay una asimetría muy grande. Entonces, es por eso que el esfuerzo se reconoce y todo lo demás, pero en realidad estamos muy lejos de resolver el problema. Entonces, el asunto es cómo se empieza, se establecen, por eso la invitación es a revisar y está establecido la ley, la revisión de esas metas para ver si efectivamente somos capaces de hacerlo en el tiempo y forma que se está estableciendo, porque si no es una ilusión. Y hoy día hay mucha asimetría respecto a los recicladores base y los que los que se formalizan, en realidad es una cantidad muy mínima respecto al universo que hay. Esa es la inquietud que nosotros tenemos. Yo entiendo que están haciendo un esfuerzo, pero en realidad me gustaría un poquito tener, y no por un afán de recriminación ni decir nada contra el Ministerio del Medio Ambiente, sino qué hacemos, pero un poquito con la información más completa, es decir, efectivamente aquí lo que hay, sí, 2.000, pero un universo de 60.000, no es... Entonces, eso es un poco lo que quisiéramos poder invitar sabemos el problema que hay y que lo denudemos el problema y que podamos efectivamente ver cómo si es por vía legislativa, vía reglamentaria o alguna fórmula que nos permita avanzar en esto y saber claramente si está dentro de las alternativas el tema de usar lo mismo que establece la ley, de poder hacer una adecuación de las metas en función de la realidad. O sea, ver lo que dice la ley y lo que se estableció en su minuto versus la realidad. Eso, Tomás, perdona la interrupción. Gracias, senador. El Ejecutivo puede terminar su presentación. Unos 15 minutos, señores senadores. Aguanta un poquito el hambre nomás. Ya, vamos. Intentaré Doctor Más. ser muy breve, son varios temas que cubrir, pero bueno. Pero sí, es un problema muy grande y los esfuerzos, digamos, hay que continuarlos y acrecentarlos. Respecto a la revisión del decreto, solo mencionar que la ley establece un procedimiento, digamos, y dice que cada 5 años, desde la plena entrada de vigencia del decreto, deberá revisarse. Esa fecha es 2028 y, por cierto, se evaluará. Sin perjuicio de eso, todavía es bastante temprano, ¿verdad? No están resultados publicados del primer año. Lo que nos vamos a encontrar con seguridad no va a ser un total incumplimiento ni un total cumplimiento, sino que van a haber sistemas que cumplieron, otros. Son muchas metas que cumplir, entonces un mismo sistema va a cumplir con algunas y otras no, y tal vez con esa información sobre la mesa va a ser más claro si se requeriría algún cambio ahí.
Respecto a la educación ciudadana, Ariel ya mencionó varias cosas, solo mencionar que están dando actualmente una campaña en donde hay publicaciones, digamos, en redes sociales, folletines que se van a publicar, pero también sobre esto es importante mencionar que la ley, si bien le da al Ministerio de Medio Ambiente un rol muy relevante en la educación ciudadana, es también fundamental el rol de los sistemas de gestión y de los municipios, digamos. En particular, es importante entender que la ley es gradual. Entonces es difícil dar un mensaje general a todos, por ejemplo, separe sus residuos y entréguelo cuando tal vez todavía no hay un camión que llegó a tal municipio. Entonces muy importante ahí lo local, ¿verdad? Y ahí, por cierto, hay avances, pero también muchos desafíos. Respecto a la vinculación con la ley de plásticos de un solo uso, solo para complementar lo que ya dijo Ariel, mencionar que cuando se hizo esa ley, se hizo el cálculo de si se alcanzaba con el PET que se generaba en Chile a cumplir con las metas. Y la conclusión fue que sí. Por cierto, es desafiante y hoy en día tenemos poca información para ver si ese cálculo que se hizo, digamos, qué tan certero era, pero se hizo, digamos. Y tal vez hay que esperar un poco a ver si efectivamente está o no disponible, pero los regulados por la ley PUSU, participando en las licitaciones de valorización, pueden acceder al material que se va a generar ahí. No tienen un acceso preferente, eso es cierto, pero pueden participar en esas licitaciones. Su referente podría generar problemas de competencia, que es otro gran desafío a resolver en esto. Claro, claro, por cierto. Solo para no extenderme mucho más, decir que los textiles, por cierto, estamos pensando en regularlos con REP y hemos hecho estudios previos, digamos, y esperamos que prontamente salga una resolución para declarar los productos prioritarios y ojalá esperamos a final de este año poder iniciar el proceso regulatorio para regular los textiles con la REP. Pero efectivamente lo tenemos visto y tenemos estudios que hemos hecho e incluso publicados. Y lo último que quisiera agregar, y perdonen que comparte pantalla, que creo que también es muy importante reconocer ciertos avances, porque es muy cierto, en Chile todavía tenemos muchos vertederos operando, pero esta información que viene de la Subdere, que también es un partner de nosotros estratégico en esto, muestra que han habido avances. En 2012 teníamos en Chile 128 vertederos y basurales, a 2022 teníamos 74, hemos disminuido mucho. En 2012 solo el 68% de los residuos están llegando a rellenos sanitarios de buen estándar. En 2022 tenemos un 87% de los residuos llegando a rellenos sanitarios. Entonces, si bien todavía hay muchos vertederos y mucha problemática por resolver, también han habido avances muy importantes que me parece importante reconocer. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Tomás. Señora Marí. Gracias, presidente. Solo hacerme referencia a algunas consultas y comentarios respecto, por ejemplo, a las complejidades, especialmente mirando a los elusores del sistema, ¿no? Efectivamente, hoy día nos encontramos con aquellos sistemas que han hecho esfuerzos, se han constituido como tales, han ido cumpliendo la serie de obligaciones que impone la ley REP y tenemos un universo que todavía no tenemos evidentemente 100% identificado, es parte del trabajo que se está haciendo, y en ello la colaboración interinstitucional ha sido clave, ¿no? Se ha planteado las dificultades del Servicio Nacional de Aduana y cómo nosotros estamos abordando nuestra, digamos, la posibilidad de poder llegar un poco más en términos mucho más concretos respecto a esto de los elusores. Efectivamente, nosotros estamos en una mesa de trabajo con el Servicio Nacional de Aduana que nos ha permitido conocer información y también, también hacer una suerte de capacitación mutua, ¿no? De cómo funcionan los sistemas y que permita esto facilitar el acceso a la información. Ahora, pero no es la única información, ¿no? La información que provee el Servicio Nacional de Aduana es importante, pero no es única para la Superintendencia del Medio Ambiente. De allí también que tenemos trabajo con impuestos internos, con la Tesorería General de la República y con los datos que la propia superintendencia, a partir de la reportabilidad de los sistemas de gestión y de los datos que se están conociendo en el marco de todo el sistema de la ley REP, se identifican. Toda esa batería de información, la superintendencia la analiza, la compara, de allí la importancia de la trazabilidad del dato y de tener sistemas lo más óptimos posibles que nos permita dar garantía de la veracidad
de ese dato que nos permita tener buena información. Entonces, solo recalcar que los datos no son únicos, sino que es un conjunto de información que se pondera y que se identifica para efecto de determinar el estado de cumplimiento de estos, tanto de los que están dentro del sistema, como identificar a los elusores. Respecto del tema, efectivamente, se hacía referencia a la problemática de basuras, vertederos. Bueno, acá se señalaba, ¿no? La forma de la superintendencia en particular, acá es los procedimientos sancionatorios. Nosotros en la historia de la superintendencia hemos iniciado muchos procedimientos, tanto vertederos como rellenos, en el marco de la competencia de la superintendencia. Por cierto, hay un universo que no tiene competencia de la superintendencia, que básicamente es la autoridad sanitaria la que puede tener una competencia más intrusiva. Y en el marco de la superintendencia lo que ha hecho son procedimientos sancionatorios en los cuales ha aplicado o sanciones o se han aprobado programas de cumplimiento que han llegado a buen término y otros que no han llegado a buen término y se ha reiniciado y sancionado finalmente. Y el instrumento de la REP es el otro elemento que incide, ¿no?, en la contribución a ir disminuyendo la problemática de residuos y vertederos. Eso, presidente. Muchas gracias, superintendenta. Agradecemos. No sé si el subsecretario quiere hacer una intervención final. Muchas gracias, presidente. Bueno, sí, de manera muy general, para tampoco, ya que no estuve en la discusión ni en la presentación, imagino que ahí se trataron temas muy específicos, pero sí, de lo que escuché esta última parte, dos elementos. Primero, respecto a la implementación, el proceso que estamos de implementación de la ley REP, y el momento en que estamos ya con las primeras informaciones, digamos, de los informes y por lo tanto del estado ya de cumplimiento de los primeros decretos que entraron en vigencia, tanto de neumáticos, de envase de embalaje, por cierto, nuestro compromiso también de apurar y este año ya sacar el de pilas y artículos eléctricos y electrónicos. Em, Recordando la evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE el año pasado, yo les decía justamente a los representantes de la OCDE que era una muy mala foto, lamentablemente, la que nos sacaban porque mostraban el contexto de nuestro país y avance en términos de reciclaje. eh, y era bajísimo respecto al 4%. promedio de la OCDE, pero justamente estábamos despegando nuestra institucionalidad por fin con los decretos y por lo tanto con metas, con informes. Y en los próximos años, como las evaluaciones de desempeño ambiental son cada 10 años, yo les decía, en 10 años más, evidentemente, esto deberá ser muy superior. Nosotros lo estamos viendo en varias comunas, tenemos contacto con varios municipios, pero efectivamente también en esta implementación es un cambio mayor, o sea, y ahí muchos municipios nos plantean todavía dudas, como también lo escuchaba, las organizaciones de recicladores de base, ahí hemos hecho hartos esfuerzos también en materia de asociatividad, que se constituyan como cooperativas, hemos generado ciertos incentivos para aquello también en algunas políticas públicas, pero está ese desafío, y en el otro aspecto, ya saliendo un poco de que es el desafío mayor de o sea, y que Tomás lo mostraba recién, cómo hemos ido mejorando y ha aumentado también el volumen de lo que realmente llega a rellenos sanitarios, que era también y sigue siendo un desafío importante, y de ahí es cuánto va a valorización y reciclaje, tiene que aumentar mucho en los años venideros, pero ahí también hemos tenido una instancia de coordinación muy positiva e interesante con Subdere, Salud, entre sus secretarías, Subsecretaría de Salud Pública, Medio Ambiente y Subdere, justamente para coordinar necesariamente. Tenemos distintas atribuciones en materia de residuos, pero nos dimos cuenta, identificamos había bastante déficit en cuanto a coordinación, temas regulatorios, Subdere también el financiamiento, las asesorías técnicas que hace, por ejemplo, a municipios que tenían un problema de diseño. Actualmente se está avanzando que estas capacidades se transfieren a los gobiernos regionales para que los gobiernos regionales a su vez cuenten con capacidades y así acompañar a los municipios. Subter está desarrollando
y de hecho este viernes nos va a presentar ya bastante avanzado una estrategia nacional de residuos. Por lo tanto, también están sucediendo bastantes cosas en ese aspecto. Se ha avanzado en materia de rellenos, pero también hay bastantes temas regulatorios, ajustes y sobre todo la coordinación intersectorial es fundamental en este sector, en esta materia, y estamos dando pasos, y la verdad es que yo soy optimista respecto a los años venideros, respecto a cómo se va a empezar a visualizar tanto la gente, la ciudadanía, que ya empieza a ver en muchos barrios, sobre todo en las grandes ciudades, que empieza a pasar el camión del reciclaje un día diferenciado al camión de la basura, digamos, que siempre he conocido, pero también eso en cuanto a números, en términos de reciclaje y de valorización de residuos. Por cierto, soy optimista respecto a los años venideros. Tenemos que estar bien encima en la implementación, pero creo que tenemos motivos también para estar optimistas. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, antes de terminar, solo avisar de que el próximo lunes vamos a citar para recibir al ministro de Bienes Nacionales, que nos va a poner al tanto de cuáles son sus prioridades legislativas y todo ello. Así que le va a estar llegando la citación. Por haberse cumplido el tiempo de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.